Entonces, dentro de la histología, uno de los componentes principales de la conformación del tejido eh, del sistema digestivo es el tejido mucoso. El segundo es el sistema submucoso, que prácticamente se encarga de producir, al igual que el anterior, secreciones. Está hecho de tejido conectivo, está hecho también de tejido denso y une a la mucosa con el muscularis. El muscularis es también conocido como plexo de Meissner y tiene las características obviamente de dar movimiento a lo que es pues toda la parte del bolo alimenticio, del quimo. Ahí está. El muscularis es músculo esquelético, ¿sí? El muscularis corresponde a la porción de la boca, la faringe y la porción superior del estómago. Ahí tenemos varios músculos que permiten el movimiento peristáltico. Luego tenemos el resto del músculo liso en vaina interna y vaina externa, que es como nosotros lo podemos visualizar. ¿Ok? Aquí en la pantalla. ¿Y qué más podemos hablar? La capa serosa. La capa serosa es sumamente importante porque requiere, pues prácticamente, de proteger las paredes sobre todo del estómago. Cuando las capas como la mucosa, la submucosa, la muscularis o la serosa son dañadas, se producen procesos como las úlceras, ¿sí? O la gastritis, si es en el estómago. De hecho, es una de las capas más fuertes porque recuerden que, pues prácticamente en el estómago hay ácido. ¿Alguien recuerda cuál es el pH del estómago? ¿Del ácido del estómago? ¿Cuál? 9 es muy hidróxido, digo muy básico, es ácido, es 2 de 2 a 3. Ujú, acuérdate que es para abajo. Te fuiste hacia arriba, pero en realidad es hacia abajo. Acuérdense que del 1 al 7 es ácido. Bueno, del 1 al 6 es ácido. Y ya del 7, 8, 9 es básico. ¿Sí? Generalmente el estómago requiere de medios ácidos para absorber nutrientes y degradar pues a su forma más elemental. ¿Sí? De lo contrario no se podría llevar a cabo este proceso. ¿Qué más podemos hablar de sistema digestivo? Vamos a ver, ahí está. Este sería como el organigrama o la ruta que sigue el proceso de digestión. Número uno, lo que es el esófago se expande para dar paso al alimento hacia el estómago. Número dos, el estómago va a degradar los alimentos, convirtiendo a los alimentos masticados que llegaron de la boca en el bolo alimenticio. El ácido clorhídrico y los jugos gástricos lo mezclan, lo licúan y ahí se forma el quimo, ¿sí? La vesícula biliar aporta líquidos como las sales biliares que transforman pues prácticamente el colesterol y degradan grasas y se separan vitaminas. Ya una vez en el estómago con las sales biliares, se manda todo lo que es el bolo alimenticio al intestino delgado. Todo esto ya molido se llama quimo. El quimo entra al intestino delgado y se absorben los nutrientes. Y los nutrientes se van al torrente sanguíneo. En el intestino no termina el proceso. Ahí el quimo que estaba siendo procesado se va a transformar en kilo. Se absorbe agua y minerales. ¿Sí? Cuando tenemos diarrea es porque el intestino grueso tiene una infección y no está absorbiendo el agua, se está tirando. Por eso es que literalmente se hace líquido. ¿Sí? Generalmente las infecciones más comunes son del intestino grueso, aunque el intestino delgado también las puede presentar, pero por eso es que aparece la diarrea. Luego hay una cosilla bien rara que dijimos que no se sabía a ciencia cierta para qué servía, que es el apéndice, que es la prolongación vestigial que no tiene función. Es
Un intestino que les decía que se utilizaba cuando nosotros nos alimentábamos de otro tipo de, pues de sustancias como raíces, éramos un poco menos conscientes de todas estas cuestiones como la higiene, el tipo de alimentos. En la actualidad se supone que somos la especie más, que está en el tope de la cadena, aunque yo lo dudo, ¿sí? Y nos alimentamos ahora ya de otras cosas, por lo tanto ese intestino desapareció, ¿no? El colon es la parte, ahorita les pongo un modelo anatómico, la parte derecha inferior del intestino grueso, ¿sí? Hacia abajo, la parte final, y ahí se absorbe agua y sales del kilo. Y finalmente llegamos al recto, vamos a llegar al ano, y hasta aquí, literalmente todo lo que era pues el kilo, se transforma ya en lo que son las heces, ¿sí? Y estas sustancias que no fueron digeridas, pues van a ser expulsadas al exterior, siendo materia orgánica, pues su principal componente, ¿sí? Entonces, literalmente es como, pues, materia orgánica que se desecha del cuerpo. El hígado tiene una función muy importante, ya que en el proceso de digestión el hígado va a sintetizar las proteínas, va a almacenar glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Acuérdense. Gluco, ¿a qué le suena? Ujú. Son los almacenes de azúcares que literalmente cuando nosotros comemos mucho dulces y no hacemos mucho ejercicio y nos empezamos a poner gorditos y bonitos, es porque el glucógeno se está almacenando en forma de grasas en nuestro cuerpo. Y obviamente pues el hígado también filtra las sustancias dañinas. Otra glándula que aporta mucho en el sistema de digestión es el páncreas, ya que va a producir insulina que permite la entrada de la glucosa a lo que es el fenómeno de la respiración celular. Recuerden que la respiración celular es glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, ¿sí? Entonces, literalmente el páncreas es el que empieza con esto. ¿Han escuchado hablar que las personas que tienen diabetes les da flojera o se sienten sin energía? Es porque la glucosa no entra al ciclo de respiración celular y no se produce energía. Y por eso pierden peso, porque el cuerpo dice, ¿y de dónde agarro energía? Y dice, pues del gordito, y empieza a quemar las grasas porque no hay azúcares adentro de la célula, pero el azúcar sigue estando afuera. Y entonces por eso la gente que tiene diabetes empieza a bajar primero de peso, porque se quema las grasas primero. Ujú. Entonces agarra energía del glucógeno almacenado. Ujú. Exactamente, por eso es que mucha gente dice, pero ¿por qué le dio diabetes si está muy delgado? Lo que pasa es que seguramente tuvo un proceso de baja de peso rápida y es bien notorio. No sé si alguien conozca personas con diabetes que de repente, ¡pum! Lo ves a tu tío, a tu prima, a tu qué sé yo, y era muy gordito y de repente ya lo ves y está delgadísimo. Ujú. Dijera mi abuelita, es que le cayó el azúcar. Así dice, le cayó. Y yo, ¿de dónde? ¿De dónde? De todo lo que se comió. Ujú. ¿Cuál es la diferencia de triglicéridos y colesterol? Triglicéridos, la diferencia primordial es la cadena. La cadena de un triglicérido es larga y se producen a partir del consumo de carbohidratos. Los carbohidratos y los triglicéridos son como hermanos. El colesterol es una molécula que tiene anillos y está muy pesada. Y esa viene de los lípidos, de las grasas como tal. Aunque los triglicéridos también son grasas, el colesterol es una grasa de origen animal. Es más agresivo, por decirlo así. Hay de dos tipos, el de baja densidad y el de alta densidad. Que dicen que es el colesterol bueno y el malo. ¿Dudas? ¿No? Están copiando todavía, ¿verdad? Para no cambiarle. Ok, voy a cambiar.
Órale, no me acordaba. Miren, ahí está la absorción de nutrientes en el intestino delgado. Así es como llega el alimento ya después de que lo comimos en la boca, lo pasamos por el esófago, llegó al estómago. Literalmente eso es lo que debería ocurrir. Sí, o sea, llegan ya moleculitas que son absorbidas por los, ¿cómo les dije que se llamaban esos? Pili, o vellos, microvellosidades del intestino. ¿Alguien ha comido menudo? ¿Les gusta? Ay, qué ganas de fijar. Guácala, qué asco, dicen. Dicen a mi guácala, qué rico. Bueno, pues el menudo, no sé si ha notado que tiene así como esas vellosidades cuando te lo estás comiendo. En realidad, yo también soy de los que creen que no deberíamos comer menudo, pero sí me gusta, en realidad. Porque si han visto cómo se procesa, ¿no? Esas vellosidades, al paso del tiempo, a veces se hacen negras, sobre todo en los animales, que consumen plantas y consumen un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando lo preparan, lo tallan con un cuchillo y lo limpian con cloro, lo limpian con limón, lo limpian hasta con agua bendita, casi casi, ¿no? Y ya después ¿Cuántas horas se cose? ¿8? De 8, que nunca han hecho menudo. Fracasaron como mexa. Creo que se tarda como 8 horas en una olla de presión. O sea, imagínense todo lo que nos comemos, pero está bien delicioso. La verdad es que sí. Con su orégano. ¿La qué? Sí, vale la pena. Iba a decir algo, pero estoy grabando. Ok. Bueno, ese fue el proceso de digestión después de hablar del menudo. Hay órganos accesorios en nuestro sistema digestivo como las glándulas salivares. Muchos les dicen salivales, no, son salivares, ¿sí? De salivación. Bueno, las glándulas las vamos a encontrar primordialmente, pues ahí abajo de la lengua, ¿sí? Hay un conducto, no sé si les ha pasado que a veces bostezan y salen dos, así como si fuéramos serpientes, salen dos chorritos de agua. Ujú. Sí, abajo, no sé si, bueno, cuando lleguen a su casa van al espejo, levantan la lengua, no, pues no, cuando va, ajá, y se les va a ver aquí abajo dos hoyitos. En esos hoyitos están los conductos salivales. Son dos hoyitos que se ven muy curiosillos. Y cuando van al dentista o cuando tienen antojo de algo, hasta saliva, ¿no? Como con el menudo. Mande, ya antojé, ¿verdad? Pero a estas horas es como las mamás mexicanas. 38 grados centígrados. Ay, hijo, voy a hacer un caldo. Ándale, el domingo para desayunar después de haber tenido una noche loca, una noche de coca, la borrachera. Ajá. Tenemos otra glándula que está más o menos a la altura pues del oído, por decirlo así, que se llama parótida y también tiene un conducto salival. Este conducto salival, ya sea el sublingual o el parótido, segrega o secreta lo que se conoce como amilasas. Creo que ya les había dicho en la clase anterior que las amilasas rompen los enlaces de carbohidratos. Es el primer proceso de digestión que tenemos al momento ¿cómo se llama? De deglutir los alimentos. Ujú. Y estas están conectadas al sistema nervioso. Por eso en el video decía que el proceso de digestión empieza en el cerebro, ¿no? Ahorita ya los bombardeé con lo del menudo, entonces su compañero ya está salivando ahí, que quiere comer menudo, no sé, algo así, ¿no? O, por ejemplo, algo con limón y chile, una naranja, ¿ya ven? Los estoy condicionando, ¿sí? Entonces, pues prácticamente es la forma, ¿sí? Bien, entonces esas son las glándulas. Y bueno, esto lo vieron en el video donde nos explica cómo están las estructuras principales: boca, faringe, esófago, estómago, intestino grueso, ¿sí? Y el hígado, la vesícula biliar, ubicación del páncreas y las glándulas salivales, las que acabamos de mencionar. Entonces, en sí por decir las tripas sería el intestino delgado. Sí, cuando dicen las tripas, en realidad estás hablando desde el grueso hasta el delgado. También las tripas están buenas. No, hombre. No, sí están bien buenas. Todo es que entre más
Más dañino, más sabroso. Es como cuando tienes dependencia a un amor. Ay, el profe bien proyectado. Es sabroso, pero es dañino. Sí, esas son las tripas, literalmente, ¿no? En un animal, bueno, en realidad pertenecen al reino animal. La representación de las tripas es esto. Ujú. Por ejemplo, las que nos comemos son tripas de, ¿qué son? ¿De vaca, no? Las tripitas, no sé ni lo de lo que me estoy comiendo. O de cerdo. Sí, ¿no? Creo que son Pero, de cero. Son de vaca, pero ¿por qué? Ah, pues por el calor. Ni parezco el profe. Pero ¿por qué se hacen tan chiquitas? Sí, porque el calor se empiezan a encoger, como los filetes y todo lo demás. Bien doraditas con cebolla, jitomate y con salsa. Ya, basta. Es que traía hambre, no sé si vieron que llegué y rápidamente compré algo. Creo que me quedé con un poquito de hambre. Bien, entonces estas pues son las estructuras que vamos a encontrar primordialmente conformando a nuestro sistema digestivo. En la boca están partes del sistema óseo que son los dientes que nos permiten la masticación. ¿Sí? Y por ahí va a aparecer esta glándula accesoria que es la epiglotis que nos permite la entrada y bajada de alimentos más adelante. Esto lo vieron en el video, nada más lo puse ahí. Un diente está constituido de la parte superior que se le llama esmalte, la parte interior que se llama dentina, la pulpa que es puro tejido epitelial y por acá está déjenme acuerdo cómo se llama la de acá abajo, los nervios, ¿sí? Y aquí esta rosita es la encía. Esa es la que se nos inflama cuando tenemos infección. Por eso debemos lavarnos los dientes y hacer limpiezas. Cuando no haces limpieza, esta parte exterior del esmalte se empieza a llenar de sarro por los alimentos y hay bacterias. Esas bacterias colonizan la encía y se te inflama. Por eso en cuanto te lavas los dientes, te sangran. Si a alguien se lava los dientes y le sangra, es síntoma de que tenemos que ir con un odontólogo. No hay de otra. Ya necesitas una limpieza. ¿Quién se ha hecho una limpieza en los últimos 8 meses? Yo también porque tomo mucho café. Quien no se la ha hecho, es muy probable que cuando se lave los dientes le sangre. Y si no de mí se acuerdan y todos por dentro. Sí, sí, es por esta situación, se inflama la encía. Y cuando hay bacterias, pues si hay una infección muy fuerte, se puede perder la pulpa y el sistema nervioso y quedas chimuelo. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con la higiene. Estas son las papilas gustativas, en el video lo vieron. Sí, ahí están. Sí, no sé si les dije o les comenté que estas son las que se dañan cuando les da COVID. Sí, porque son las que reciben sensorialmente el sabor. Entonces, pues en el COVID la infección actúa a nivel de garganta, a nivel de estas papilas, y es por eso que ya no nos saben las cosas iguales. Ñami, ñami. Ahí está la epiglotis, creo que aquí sí se ve cómo se mueve. Vean, cuando tragas, que es el término correcto, pasa por la faringe, que son 12 centímetros, y la comida en realidad hace que la epiglotis, pues literalmente, pueda dividir a los dos sistemas, el respiratorio y el digestivo. Vean, ahí por ejemplo está respirando, si ven por dónde se está yendo el aire. El aire se va por aquí. ¿Saben cómo se llama esa estructura? Empieza con T de profe Toño. La tráquea. ¿Sí? Cuando estamos respirando, el aire entra por la tráquea. No sé si les ha pasado que dan un sorbo de agua y dicen, ay, se me fue por donde no debía. Y ya, te estás ahogando. Es porque entró agua por aquí. Entonces por eso empiezas a toser. En realidad la epiglotis se durmió y no se cerró para que no pasara el agua, sino que pasara solamente aire. cuando da hipo, Ese es el diafragma. El diafragma abajo de tus pulmones hay un músculo, no me acuerdo si ya lo vimos o no, que es como una capa. Ese músculo, cuando se descompensa, generalmente cuando hace hacia arriba, sacas aire. Cuando haces hacia abajo, los inflas. Entonces, en algunas ocasiones, el hipo lo que hace es que se
organiza, entonces como que jala y expulsa al mismo tiempo, por eso te da que no, como que sientes que no puedes respirar. Aparte se siente muy feo, ¿no? Eso que comúnmente les da a los que tienen estado de ebriedad. ¿Sí les ha dado? A algunos, no a todos. Pero si les da, ¿no? A mí sí me da. ¿A ti te da por comer? Pues es que a lo mejor mezclas el alcohol con otras cosas que te da hambre. A ver, ¿y por qué les da risa? ¿Qué saben? Solo se descubren, chavos. Yo porque he estudiado mucho, entonces sé mucho de eso. Ok, vamos a ver cómo se movía la epiglotis ahí. Miren, ahí es cuando la epiglotis debe de moverse para que el alimento se vaya hacia abajo. Es todo un sistema. ¿Y entonces por qué a veces no se mueve? ¿Por qué a veces no se mueve? Pues porque se quedó dormida. Sí, literalmente a ¿Qué ha veces. pasado? Que al salir, Yo les decía mucho, por ejemplo, cuando estamos en estado de ebriedad, bueno, están las personas en estado de ebriedad, que esta epiglotis puede ser engañada, porque acuérdense que el alcohol atonta el sistema nervioso, ¿sí? Central, lo relaja. Entonces muchas funciones se pueden perder. Por eso los borrachos a veces se orinan, se vomitan y demás, porque el sistema nervioso central pierde las funciones de control. O sea, algunas veces esta se equivoca y viene para acá un vómito y entonces el vómito sale de aquí y si no se cerró, pues se va para acá, porque tú sigues respirando mientras que estás vomitando. Entonces el vómito se va por aquí y Dios guarde la hora. Broncoaspira. ¿Sí? Literal. Por eso, ¿cómo deben de acomodar a un borracho? De lado, posición lateral de seguridad en primeros auxilios. El esófago es el más largo, es por donde se debe de ir la comida. La epiglotis se cierra y literalmente la comida debería bajar por ahí. Acuérdense que de la parte superior de acá arriba, la comida se llama bolo. Ya cuando va descendiendo por aquí al estómago llega y se transforma en quimo. Son 25 centímetros aproximadamente de longitud. Y el hoyito que conecta el estómago con el esófago se llama hiato esofágico. Esto también lo vieron ahí en el video. Les decía que es forma de J y 1.5 litros. Se hace la digestión mecánica y la digestión con química, con ácido. Las capas del estómago, ahorita estuvimos analizando algunas en las primeras diapositivas. La mucosa, hay que ponga las otras, la submucosa y el muscularis, si mal no recuerdo. Ahí está. Se observen cómo las capas, cada una de ellas tiene una función de protección en nuestro estómago. Sí, la final es la muscular, esa es la que hace que se contraiga el estómago, literalmente se retuerce como una lombriz para poder la comida machacarla. Intestino delgado, donde se absorben los nutrientes. Tiene 3 porciones, creo que eso no se los había comentado. El duodeno, el yeyuno y el ilion. ¿Sí? A ver, creo que hay una imagen donde sale cómo se absorben los nutrientes. Ahí está el quimo que va entrando al duodeno. Este es el páncreas, ahí está segregando insulina. El hígado, donde se da la absorción de vitaminas, también. Ahí está, metaboliza carbohidratos, grasas, proteínas, elimina fármacos, segrega bilis, limpia, bueno, también sales biliares para las grasas y también fagocitosis, mata células que ya están viejitas y aquí se activa la vitamina D.
¿sí? La vitamina D tiene que ser activada aquí en el hígado. Si no se activa, pues obviamente tenemos problemas de vitamina D. La vesícula biliar está abajo del hígado, es como una pequeña bolsita, véanla ahí. Esa es la que le quitan a las tías corajudas. Vean cómo está conectado con el páncreas y con el estómago. Vean ahí estas son las venas biliares. Los conductos hepáticos, ahí están. Páncreas, muy importante para la cuestión de la insulina. Hay dos funciones, una exócrina y otra endocrina en el páncreas. La endocrina es producir insulina, la exócrina es producir somatostatina. Ahí está el páncreas. Ahí tienen el páncreas, así se ve. Le llaman a esta porción la cabeza del páncreas y a esta se le llama el cuerpo. Tiene conductos igual que están, vean, está conectado al intestino delgado. El páncreas tiene islotes que son conocidos como islas de Langerhans. Como si fueran islas, el páncreas tiene grupos de células. Hay 4 tipos. Las células beta que producen la insulina. Las células alfa que producen el glucagón, que es una hormona que controla la insulina. Las células delta que producen somatostatina. Y las células F que producen el polipéptido pancreático. O sea, no nada más el páncreas funciona para regular insulina, regula otras funciones. Esas sí anótenlas, que son beta, alfa, delta y polipéptido. Sí, porque son preguntas comunes. ¿Cuáles son las células que conforman al páncreas? Son 4 tipos: células beta, células alfa, células delta y células F. Y pongan para qué es cada una. ¿Listo? Ok. Y miren, esto es lo que ocurre cuando nosotros comemos, nos da hambre. Entonces comemos, inmediatamente la glucosa sanguínea se eleva. Cuando la glucosa sanguínea se elevó, las células del cuerpo empiezan a meterla para poderla quemar. La que no utilizamos se convierte en glucógeno, que es una forma de almacenamiento. También las células del páncreas producen insulina para que la glucosa pueda entrar. Cuando la glucosa ya está elevada en sangre, literalmente el hígado le dice hay que bajar la glucosa, ¿sí? A través de una liberación de somatostatina, literalmente se empieza a detener y el exceso se acumula en forma de grasa, ¿sí? Entonces la glucosa sanguínea baja y listo.
nos vuelve a dar hambre. En teoría sí debería funcionar. Cuando hay algún problema como diabetes, todo esto se puede alterar. A esto se le conoce como metabolismo de absorción de glucosa. Es una cadena, como pueden ver, una cadena de retroalimentación. Y las involucradas son estas. ¿Sí? El glucagón. Todas estas están en equilibrio. Cuando el glucagón se apaga, se produce más insulina y para regularla tiene que salir la somatostatina. Cuando la insulina y el glucagón se apagan, la somatostatina sale a la regulación. ¿Sí? Y ahí están los tipos de enzimas que se producen en el páncreas. Amilasa, lipasa, proteasa. Se producen en estas enzimas y se producen hormonas. Glucagón, insulina, somatostatina y polipéptido pancreático. Eso es todo lo que produce el páncreas. Entonces, si en un examen te preguntan qué enzimas produce, son las moradas. Y si te preguntan qué hormonas produce, son las verdes. Ay, perdón. Lo moví. Ahí está. Esto ya. Intestino grueso. Les decía que tiene varias porciones. Este es el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoidal y la zona del ano. Mide de 1 a 2 metros de largo. Ahí les van a aparecer las porciones. La conexión entre el intestino delgado y el intestino grueso se llama ciego. Ahí está, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo y el recto. Y el ano. Voy a poner ahí en pausa para que lo vean. ¿Sí? Conexión entre delgado y grueso es el ciego. Y por ahí existe una válvula que se llama válvula ileocecal, que es la que permite la salida de lo que está aquí para que se vaya para acá. ¿Sí? Sube por colon ascendente, luego se va por transverso, luego por descendente y finalmente por el sigmoideo. La colitis es una afección que afecta al intestino grueso. Puede ser en la parte superior, en la parte de arriba, en la parte de al lado o en la parte de atrás. Puede doler la espalda cuando se inflama el colon. No sé si alguien de aquí padezca colitis, ¿no? ¿Nadie? Qué saludables son ustedes, chicos. Sí, es cuando eres muy ansioso, muy nervioso, como esa tal, y se inflama esto. Produces tantas toxinas que tu proceso digestivo se ve atrofiado y se te inflama esto. Les iba a enseñar una foto, pero no me acuerdo dónde está, de un colon tóxico, se llama también así, megacolon tóxico. Se inflama todo y cuando lo sacan se ve así como un gusano. Pero no me acuerdo dónde dejé la boca. No la busque, profe, díganme. ¿Van a ser médicos? Los futuros médicos sí tienen que ver eso. Piénsenlo bien. ¿Sí? Bien, ¿qué más de esto? Ya vimos ese. Enfermedades que puede padecer el sistema digestivo. Apendicitis, ya saben. Es esta sección que se tiene que cortar porque se inflama. Divertículos, bolas que se hacen en los intestinos delgados o gruesos. Colitis, inflamación del colon. Cálculos biliares, se hacen piedras aquí adentro, piedras de sales biliares. Reflujo gástrico, que se te regresa la comida después de comer. Son las famosas agruras, ¿no? Son las principales enfermedades de nuestro sistema digestivo. Ok, bien, entonces con esto cerramos lo que es el sistema digestivo y el lunes hacemos examen
Y el viernes continuamos con, creo que era el sistema circular, lo que sí. ¿Sale? Entonces, ahí le dejamos.